Muy buenas noches. Una de las noticias más importantes del día y una de las mayores preocupaciones del país hoy es la nueva protesta campesina. César Jerez es vocero de la Asociación Nacional de Reserva Campesina, ANSORC, y de la Cumbre Agraria. A ver, don César, ¿qué es lo que está pasando con los campesinos? Bueno, fundamentalmente lo que está pasando es un relato que es una continuidad de los paros campesinos del 2013 que iniciaron en el Catatumbo con un paro de 53 días que se convirtió en un paro nacional ese mismo año y que tuvo una continuidad en el 2014. Para apaciguar esas protestas del mundo rural campesino, de indígenas, de afros y de campesinos que se agruparon en la cumbre agraria, el gobierno asumió unos compromisos. Se instaló una mesa única de negociación, regida incluso por un decreto. La cumbre agraria preparó un pliego petitorio de ocho puntos. Se iniciaron las conversaciones, se alcanzaron unos acuerdos de confianza, sobre todo en temas económicos, de fomento a la producción agropecuaria en los campos del país, y el gobierno asumió el compromiso de tocar cada uno de los puntos del pliego y de llegar a acuerdos en cada uno de los temas. Han pasado ya desde el 2013 casi 3 años y tengo que reconocerlo, hay un cumplimiento parcial de los acuerdos de confianza que se lograron, ¿sí? Que pueden ser un cumplimiento del orden del 40% en esos puntos que se firmaron para permitir el diálogo y la concertación entre el gobierno y los protestantes, los manifestantes, pero en los puntos sustanciales del pliego no se ha logrado ningún acuerdo. El gobierno ha dicho, hemos estado con los campesinos, con los negros y con los indios reunidos 1100 horas, ¿sí? Y eso es cierto, son 1100 horas de reuniones, pero escasos minutos de acuerdos. Eso resumiría la situación que llevó a estas nuevas movilizaciones de la Minga Nacional, lo que de hecho es un nuevo paro agrario este año. A ver, don César, el presidente de la República viajó ya a Quimbaya, en el Quindío, y en su discurso se refirió al paro campesino en marcha. Dijo fundamentalmente dos cosas. Una, que sí les han cumplido mucho de lo que firmaron. Dos, pidió disculpas por lo que no se ha cumplido. Y tres, que lo que no se ha cumplido se está avanzando en su cumplimiento. Bueno, es muy bueno que el presidente pida disculpas, sí, porque reconoce que hay un incumplimiento. Eso es un hecho fáctico, discursivo, pero fáctico también importante. El presidente sabe que no hay efectivo cumplimiento. Está la Mesa Nacional de la Cumbre Agraria, hay otras, por lo menos 7 mesas regionales como la del Catatumbo, que se instaló después del paro campesino del 2013, y hay unas mesas sectoriales con afros y con indígenas. El presidente sabe perfectamente que hay un alto grado de incumplimiento en todas estas mesas. Yo pienso que el gobierno se ha equivocado desde el comienzo. Primero firmó para apaciguar los ánimos y las protestas. Recuerden que las protestas desde 2013 y del 2014 se sucedieron en un momento estratégico, un momento histórico, y que el gobierno necesitaba solucionar el problema. De hecho, el ministro del Interior en su momento, Irragorri, fue el que firmó la mayoría de los estratégico porque había demasiados paros juntos. Había demasiados paros, sí, había una situación electoral, estaba avanzando el proceso de paz, como ahora está en una fase también importante. El tratamiento que el gobierno le dio a las protestas, primero al decir el tal paro no existe, después criminalizar las protestas con el cuento viejo de la infiltración de las guerrillas, después reprimir para finalmente tener que sentarse a negociar, fue un desgaste que le restó credibilidad y legitimidad y le restó seriedad política al gobierno nacional. Pero a ver, don César, hablemos de la situación de hoy. Primero, ¿las concentraciones siguen? Siguen, estamos en más de 100 puntos en todo el país. Es una convocatoria de la Cumbre Agraria. La exigibilidad puntual
es el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno tiene que abordar esos 8 puntos del pliego, Sí. y en la medida en que lo aborde y firme acuerdos, pues la minga nacional y la situación de paro se podrá entrar a regular. Entonces, segundo, ¿hay movilizaciones? Hay movilizaciones en el suroccidente del país. Hoy mismo hay una movilización de indígenas zenúes, como lo reporta la ONIC, en Chinú, Córdoba. Hay una mujer embarazada, una mujer indígena embarazada herida, un guardia campesino detenido por el SMAT. Hay enfrentamientos en la Panamericana, hay enfrentamientos y tensión en Caldas, en Huila. Podemos decir que hay una gran parte del país que está afectada ya por las movilizaciones y por la minga, que la minga tiene un carácter escalonado, y que en la medida en que el gobierno no responda a las exigencias de la cumbre agraria, pues la movilización irá cobrando en mayor intensidad. Ahora, don César, concentraciones, marchas y movilizaciones en Nariño, en Cauca, en Putumayo, en Catatumbo. También. En el Catatumbo hay en Antioquia algo. Magdalena Medio. Magdalena Medio. ¿Quién organiza esto? Las organizaciones sociales de la cumbre agraria. Digamos que en la cumbre agraria, ¿sí? Quitémonos un poco el coco de las FARC y del ELN. En la cumbre agraria hay están las grandes plataformas. ¿Pero usted organiza? Yo hago parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, pero ahí está la ONIC, está el Coordinador Nacional Agrario, está FENSUAGRO, están las organizaciones de Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos. No hay un organizador, es la plataforma entera que se llama la Cumbre Agraria, que es la que se sentó con el gobierno hace ya 2 años. ¿Quiénes integran la Cumbre Agraria? La Cumbre Agraria la integra la ONIC, sí, el Coordinador Nacional Agrario, que hace parte del Congreso de los Pueblos, ANSOR, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, FENSUAGRO, las organizaciones de la MIA y de la Marcha Patriótica en todo el país, el Proceso de Comunidades Negras, la COMPI, que es un proceso indígena también, ANAFRO, es decir, todas las plataformas del mundo rural colombiano nacionales están en la Cumbre Agraria. Eso indica por qué el poder de convocatoria y de movilización de esa plataforma, que fue la que puso en jaque finalmente el gobierno en el 2013 y el 2014. A ver, don César, 2 cosas. La primera, pues el gobierno ha dicho que, el gobierno, las autoridades de seguridad han dicho que hay infiltración del ELN y mostraron una grabación inclusive donde dicen el ELN que hay que apoyar las marchas, por una parte. Por la otra, entonces sí hay apoyo político de organizaciones políticas a las marchas. De organizaciones sociales, que son organizaciones políticas. Nadie puede decir que la ONIC no es una organización política indígena. Sí. Lo es, o Marcha Patriótica, o el Consejo del Congreso de los Pueblos, o ANSOR. Por eso. O los movimientos afro del país, son organizaciones sociales que tienen un carácter político reivindicativo. En consecuencia, pero sí hay apoyo político. Totalmente. La política de los movimientos sociales es esa. Segundo, y las marchas y las protestas son un mecanismo de participación política. Sí, señor. Segundo, ¿hay infiltración, como dijo la policía? La teoría de la infiltración es una teoría y un concepto que surge en cada movilización. Busca criminalizar, busca desprestigiar las protestas. Sí. Esta vez hay una filtración de audios del ELN. Sí. Fíjense que en el Catatumbo yo mismo era la prueba reina de la infiltración de las FARC en el paro campesino del Catatumbo. Eso nunca se pudo demostrar, sencillamente porque yo no soy un guerrillero, yo soy un líder campesino que estaba en esa movilización reclamando unos derechos para los campesinos del Catatumbo. ¿Es posible que ELN y hasta FARC inclusive estén apoyando esta protesta campesina? Yo lo que digo es que un paro campesino y una protesta es un tema de orden público nacional. Y de ese hecho pues habla todo el mundo. Puede hablar las FARC, puede hablar el ELN, pueden hablar los paramilitares, las mafias, pero eso no indica que la movilización esté infiltrada o conducida por esas organizaciones que no están dirigiendo. Totalmente, te lo puedo asegurar. La dirección de la Cumbre Agraria estaba aquí ayer en Bogotá, en la sede de la ONIC, reunida durante todo el día, conduciendo las movilizaciones de la minga nacional. El presidente de la República dijo ayer que respetaba las marchas, respetaba las concentraciones,
pero que pedía que no hubiera alteración, que no provocaran alteración del orden público. Bueno, siempre hay que decir que el gobierno dice lo mismo, que respeta la protesta, la movilización social, pero la respuesta del gobierno siempre es violenta. Fíjense que ya va un muerto, ya hay varios heridos, un indígena retenido hoy por el SMAT. Nosotros, y es uno de los 8 puntos, el tema de garantías y derechos humanos, ¿sí? Derechos políticos para las organizaciones sociales del campo. Ayer mismo condenaban a 4 compañeros del Huila, ¿sí?, que participaron en las marchas del 2013, ¿cierto? Cuando hay un acuerdo de despenalización de la protesta social. Nosotros queremos que esos compañeros que están en la cárcel por haber participado en los paros campesinos estén fuera, porque no son delincuentes, estaban protestando, estaban ejerciendo un derecho. Y ayer mismo eran condenados 4 de los compañeros que participaron en el 2013 en el Huila. Nunca hubo garantías, es un tema en el que incluso el Ministerio de Defensa se ha atravesado para impedir que haya un acuerdo en materia de garantías políticas para las organizaciones del campo. El gobierno puede hacer anuncios en discurso, sí, pero en la práctica necesitamos que se garantice el derecho a la protesta y que no haya violencia en las carreteras, sí, como está ocurriendo al día de hoy. Pero uno se pregunta si ser testigo, advierto, de que la policía no puede comenzar a, digamos, a utilizar la fuerza porque sí. Uno supone que utiliza sus instrumentos de defensa cuando la atacan, ¿no? Cuando ve un roto el orden público. Sí, hay una situación de hecho, de facto. Desafortunadamente el SMAT a veces, y yo diría la mayoría de las veces, actúa con demasiada violencia sobre los manifestantes. Porque es una orientación. Habrá una orientación doctrinaria y habrá siempre una orden que diga levantar los bloqueos y las protestas a la fuerza. ¿Qué pasó en el paro campesino del Catatumbo? 2 campesinos asesinados a manos del ejército, 2 a manos de la policía. Esos 4 asesinatos hicieron parte de 19 que murieron durante las protestas del 2013 y 2014, sí. Y todos esos casos están en la total impunidad. ¿Por quién fueron asesinados esos campesinos? Por la fuerza pública. ¿Por qué no hay investigaciones? ¿Por qué no hay responsables? Eso quiere decir gráficamente que no hay garantías. El gobierno criminaliza, filtra archivos de inteligencia, grabaciones, y eso redunda en represión contra los que protestan, hasta el caso de los compañeros asesinados, y después todo queda en la impunidad. Eso tiene que cambiar en un horizonte de paz, que es lo que está buscando este país. Hablemos de cuáles son los 8 puntos que pidieron los campesinos inmediatamente después de comercial. A ver, don César, ¿cuáles son los 8 puntos que ustedes exigen en esta ocasión que se cumplan? Bueno, son puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la solución al problema de tierras, ¿sí? En Colombia sigue siendo un problema muy grave la falta de acceso a la tierra, ¿sí? Su redistribución. Es un planteamiento que está en La Habana en los acuerdos. Eso ya es toda una revolución. Es toda una revolución, pero está dentro de los puntos que el gobierno se comprometió a resolver. El tema del ordenamiento territorial. El gobierno no quiere cumplir la ley 160, por ejemplo, en materia de zonas de reserva campesina. No constituye zonas de reserva campesina. Eso está en la ley desde el año 94. No quiero oír hablar de otras propuestas de ordenamiento territorial campesino. Mientras tanto, implementa una ley de CIDRES que es regresiva, que va en contra de los acuerdos de paz de La Habana. Una ley que beneficia a terratenientes y que legaliza la ilegal concentración de tierras en el país. Pero recuerde usted que las zonas de reserva campesina fueron suspendidas por el gobierno anterior. No están suspendidas. Uribe suspendió una zona de reserva campesina de manera ilegal, la del Valle del Río Cimitarra. El gobierno Santos le volvió a otorgar la personería jurídica, es decir, hizo valer la resolución que la constituyó. En el país hay 6 constituidas, otras 7 que están esperando que se firme una resolución. Por eso le digo que están ustedes protestando contra la medida que tomó el presidente Uribe.
Contramedidas que tomó el presidente Uribe y que mantiene Santos violando el cumplimiento de la ley 160. No, pero digo que rectificó el gobierno Santos, ¿o no? Rectificó, pero no constituye zonas de reserva, no financia sus planes de desarrollo, permite todo un nivel de estigmatización que no solamente se da en los medios de comunicación, sino en entidades públicas, contra una figura que busca solucionar esos problemas graves. Estigmatización no, si no usted no estaría sentado aquí. Yo he sido represaliado, he estado 4 años exiliado fuera del país, sí, tengo investigaciones preliminares en pero no puede hablar la Fiscalía. De que está estigmatizado. Porque totalmente estigmatizado. Pero si está hablando. Estoy hablando, sí, estoy hablando. Pero están las investigaciones preliminares en la Fiscalía y está todo lo que ha pasado. Bueno, eso sí no tiene que ver nada con los medios de comunicación, a usted lo pueden juzgar. Desafortunadamente a veces los medios filtran informes de inteligencia que eso no tiene que ver tendenciosos. No generalice. Digamos que no tenga que ver con usted o con CMI, pero sí es una práctica. Lo discuto después. Personal. El otro punto es el de economía propia. Es necesario reimpulsar y darle garantías a la economía campesina, a la economía afro e indígena en el país. Eso es fundamental. Y garantías son garantías incluso de mercado, ¿sí? Si no hay esas garantías, si no hay precios de sustentación, compra y distribución de alimentos, si no hay créditos, si no hay asistencia técnica, si no hay políticas públicas que sustenten esa economía que sigue siendo vital para el país en un contexto difícil de tratados de libre comercio, pues el conflicto en el campo nunca se va a acabar. Colombia siempre fue un país agropecuario y hay toda una potencialidad con un mercado interno de cerca de 50 millones de personas colombianos y colombianas que desayunan, almuerzan y cenan, que deberían cenar todos los días. Pero mire, yo no trato de contradecirlo, ni me faltaba, pero observe que este tema del mercadeo de nuestros productos agrícolas no es un asunto del gobierno, sino de la empresa privada. Y ese es el problema. Debe ser una cuestión de desarrollo nacional. ¿Sí? Debe ser una cuestión de políticas públicas. En los Estados Unidos, en el norte, el tema de la alimentación es un tema de seguridad nacional. Allá hay subsidios, allá hay políticas de crédito, hay políticas de distribución de alimentos. Estoy hablando ¿Y por qué si esos países que son normalmente en términos de capital tienen eso y lo consideran importante, por qué Colombia entrega todo y define importar la comida? O sea, si nosotros aquí podemos producir el 100% de la alimentación. Pues para garantizar precios estables para todo el mundo, digo yo. En esos países hay precios estables. Pero porque también importan, inclusive de Colombia. Sí, la soberanía alimentaria de los países del norte, en casi todos los países de más del 50%. Pero mire, de todas maneras, la compra de las cosechas a los campesinos. Seguros de cosecha, por ejemplo, sería algo muy importante. Que existe. Poder garantizar la compra. No existen. No existen. Es una de las peticiones de las protestas campesinas. Yo no quiero discutir con usted, pero aseguro que sí existen. Mire, por ejemplo, el auxilio que el gobierno le dio a los cafeteros. A un sector de los cafeteros. Entonces, la mayoría está en una situación dramática, viviendo los ciclos de los precios. El otro tema es el impacto de la minería y de la economía extractiva. No solamente de la minería, sino del petróleo, el impacto que representan las hidroeléctricas en los campos del país. Eso es despojo, eso es desplazamiento y ese es un tema que se tiene que regular. El ordenamiento territorial en el país no lo puede poner el capital, lo debe poner la dignidad y el interés de su gente. Y ese es el tema que queremos abordar. Don César, yo entiendo, y le ruego que me rectifique si estoy equivocado, que una de las principales, si no la principal petición de los campesinos es que les respondan por 54.000 millones de pesos que tienen de deuda morosa. Bueno, ese es un punto. Usted me preguntó por los puntos que faltan. Sí, pero ese es el importante, ¿no? Hay un acuerdo de 250.000 millones, ¿sí?, que tiene una vigencia anual. Es decir, cuando gastáramos los primeros 250.000 millones en un fondo de promoción de proyectos agropecuarios para el campo colombiano, el compromiso del gobierno era que ingresaban al siguiente año otros 250.000 millones de pesos a ese fondo. ¿Qué ha pasado? Que llevamos ya más de 2 años en trámites y el gobierno solamente ha podido cumplir con un 40% de lo
de lo prometido. Y falta... Y falta ¿Cuánto? más del casi el 60% de la más. ejecución de los dineros de ese fondo para el primer año. Por eso. Y hay otro compromiso por otros 250.000 millones de pesos para 30 proyectos de infraestructura en todo el país, que tienen hasta ahora una fase de preinversión. Por eso el incumplimiento en la fase de los proyectos de confianza es totalmente verificable y palpable. Pero, digamos, el tema central, digámoslo con franqueza, es que no les han pagado. El tema Central de la protesta es que el gobierno dilató los tiempos en los acuerdos de confianza y no ha abordado y no ha firmado acuerdos en estos 8 puntos. ¿Cuánto les deben pagar a los fondos, a los campesinos? El gobierno dice que los 250.000 millones de pesos están ahí, sí. Pero hasta ahora hemos accedido al 40% de Falta el esos 60%. Falta el 60% más los 250.000 millones de pesos más 250.000 de pesos, 250.000 millones de anualidad cuando hayamos ejecutado la Por primera. ahora, el 40 o 60% de lo que falta. Sí. Con eso se estarían ya más tranquilos. Pues es una responsabilidad del gobierno. El Pero gobierno dice que está el dinero, tiene que cumplir. Y después, pues tenemos que abordar cada uno de estos puntos pero digamos, para llegar a acuerdos. Digamos, si el gobierno paga lo que según usted debe pagar, ya se soluciona. El gobierno debe sentarse de manera inmediata con nosotros para abordar el cabal cumplimiento de los acuerdos de confianza y firmar acuerdos en cada uno de estos 8 puntos que empecé a enumerar y que no he terminado de nombrar. A ver, don César Jerez, muchísimas gracias por su presencia, su explicación y haber aceptado la invitación. Y viene la parte final que usted debe conocer de nuestro programa. Yo doy una palabra y usted una palabra, solo una. Campesino. Dignidad. Empresario. Socio. Gobierno. Pendiente. Cosechas. Garantías. Campo. Bondad. Guerrilla. Paz. Paro. Reclamos. Negociación. Diálogo. César Jerez. La lucha. Don César, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La pregunta para nuestros televidentes: ¿hasta dónde están ustedes de acuerdo con la posición expuesta por don César Jerez, quien es vocero de las marchas campesinas y la protesta de ahora? ¿Están muy de acuerdo, están de acuerdo o están en desacuerdo? Los resultados de sondeos se darán al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CN.